Venezuela durante muchos años ha tenido un gran problema y es su sistema de justicia. Los venezolanos perciben hoy en día la justicia de su país de la peor manera. La corrupción como un factor muy importante hoy en día en la pudrición de nuestro sistema de justicia. Venezuela hoy está dentro de los países del mundo ubicado en la cola de todo, sobre todo con los peores índices en materia de Estado de Derecho. Y todo eso es porque nuestro sistema de justicia se ha degradado durante muchos años. El día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre nuestro sistema de justicia. Vamos a hablar de qué tienen que estar aprendiendo en las universidades nuestros jóvenes. Vamos a hablar de la inmediatez, de qué hay que hacer ya en este periodo de transición para que nuestro sistema de justicia sienta de una vez las bases y los cimientos para en el futuro poder tener un sistema de avanzada. Vamos a hablar de la inmediatez de remover a los jueces que están en el Tribunal Supremo de Justicia y cuáles son los procesos que se tienen que hacer para que nosotros podamos nombrar unos jueces íntegros y que repartan de una manera eficiente la justicia. La justicia no es un juego. Nuestro sistema judicial tiene que ser reformado. Y hoy, en esta entrevista con un invitado especial, le vamos a explicar paso a paso qué se tiene que hacer para que Venezuela entre definitivamente a la modernidad en cuanto a justicia se refiere en el mundo. Hoy tenemos a nuestro invitado Alejandro Nava, litigante en los Estados Unidos, profesor de la Universidad Rafael Urdaneta, pero además un egresado de una de las universidades más importantes del mundo, como lo es Yale. Hoy nos comenta qué se debe hacer para que Venezuela entre definitivamente en la modernidad en cuanto a nuestro sistema de justicia. Comenzamos. Alejandro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, un tema muy delicado hoy para los venezolanos, como es el tema del sistema de justicia, que es lo que vamos a conversar hoy. Bienvenido, Vale. Gracias, Marcel. Un placer estar aquí contigo. Bien, Ale. Bueno, todo lo que ha pasado luego del 3 de enero deja muchas dudas en Venezuela. Sin embargo, tú nos podrás contar un poco mejor con este tema tan delicado como es el tema de la justicia en Venezuela. Quiero que empecemos poniendo en contexto a la gente. Muy rápidamente, muy brevemente, ¿cómo crees que se ha ido degradando el sistema de justicia en Venezuela? ¿En qué momento de la historia o de nuestra historia reciente nuestro sistema de justicia se pudrió? ¿Y, y en qué momento específico, pudieses decir, quizás en un periodo de tiempo incluso presidencial, en qué momento se desvió nuestro sistema de justicia? Marcel, esto ha sido un proceso de erosión progresivo, ¿no? Continuo. Básicamente desde que el expresidente Chávez llegó al poder, ¿no? Obviamente tenemos que considerar que antes de que Chávez estuviese en el poder ya existía una erosión del poder judicial también desde el punto de vista de la corrupción, que ha sido un problema latente en Venezuela por muchísimo tiempo. Pero existía al menos una expectativa de imparcialidad un poco mayor. Las personas que estaban dentro de las posiciones de poder en el Poder Judicial, los jueces, vamos a decirlo así, los funcionarios públicos, eran personas que estaban muchísimo más preparadas. Cuando viene la Constitución del 99, existe un proceso bastante serio para intentar lograr que el Poder Judicial, los jueces y los funcionarios públicos fuesen personas bastante serias. Y eso fue los primeros años del chavismo fueron así. Los primeros años del chavismo fueron años en donde existían fuerzas políticas opuestas, donde el Tribunal Supremo de Justicia hizo su poder, que hizo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo principal? Que sea un balance al sistema ejecutivo y al sistema legislativo, que básicamente vea las leyes y desde una perspectiva imparcial decida qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Y eso sucedió. Al principio hubo un choque bastante importante, pero obviamente eso luego fue avanzando en el periodo de Chávez y por supuesto llegamos a el periodo de Maduro, en donde ha sido vamos a decir, una locura, de verdad, porque se supone que es la función del Poder Judicial? El Poder Judicial tiene que ser imparcial y tiene que estar
aparte o no sujeto a presiones políticas. Hoy en día el Poder Judicial, ¿qué es lo que es? Es un arma del Poder Ejecutivo, es un arma del chavismo, tanto del Tribunal Supremo de Justicia como todos los jueces o casi todos los jueces que están por debajo. Entonces, ese es el principal problema que tenemos, ¿no? El principal problema que tenemos es un problema de imparcialidad política, seguido de corrupción y luego seguido de falta de preparación por parte de los jueces y de los funcionarios, porque mientras menos preparados sean los jueces, más sujetos al control político están, de cierta forma. No sé si eso te responde la pregunta o quieres un poco más de Sí, detalle. bueno, yo lo he vivido muy de cerca, por ejemplo, no solamente que tenemos jueces, magistrados muy poco preparados, sino que además son magistrados que acatan órdenes literalmente políticas. Y eso lo hemos visto en los últimos años con énfasis en nuestros presos políticos, que bueno, he estado muy de cerca con el tema de los presos políticos y lo he vivido, ¿no? Sentencias express para poder enjuiciar a personas por un delito X. Y luego, pero es eso principalmente, que responden directamente a una línea política, ¿no? Sí, Que esto viene pasando desde hace muchos años. Es decir, como tú bien lo explicabas, no es una cuestión que tiene pasando poco tiempo, es una cuestión de un sistema que se ha ido degradando durante muchos años y que ahora tenemos lo que tenemos. Pero más adelante tú mismo vas a explicar, bueno, una serie de propuestas, porque sí es verdad que tenemos un sistema judicial que hoy en día no sirve. Yo creo que es rescatable y personas como tú que están en otras partes del mundo ejerciendo con un sistema del primer mundo modernizado, puedes explicarle mejor a la gente que esto es rescatable. Y eso es lo que vamos a hablar ahora en un rato. Pero antes, Marcel, si me permites, una de las cosas importantes que mencionaste y que, bueno, también lo estaba comentando era eh, el control político de los jueces, ¿no? Y cómo hacen esas decisiones express. Un componente importantísimo de todo eso es que en Venezuela existe el 70 u 80% de los jueces, según datos de acceso a la justicia, son jueces provisionales. ¿Y por qué esto es importante y qué es lo que la gente no entiende? Los jueces en Venezuela en general deberían ser jueces titulares. Eso es lo que la Constitución y la ley establece. ¿Qué es un hay un juez titular? concurso, ¿correcto? Exacto. Tiene que haber un concurso público, hay una ley de concurso público con pasos establecidos, está sujeto al control de la sociedad. Las personas se supone que pueden ver quién es el que va a ser, quién es el que está siendo nominado para ser juez. Pueden decir, no, espera un momento, esta persona es corrupta, existe un control por parte de los diferentes componentes de la sociedad. Pero ¿qué comenzó a hacer Chávez y qué ha continuado haciendo el régimen de Maduro? A través del Tribunal Supremo de Justicia y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, utilizan la figura del juez provisional, que se supone, como como el nombre lo indica, solamente debería existir para casos específicos, vacantes, mientras se realiza el proceso de la selección del juez titular. Y estos jueces entonces pierden el componente principal. ¿Cuál es el componente principal? La inamovilidad del juez. Porque la inamovilidad es lo que permite o lo que aísla al juez de la presión política y que el juez le permite decidir, mira, yo voy a tomar esta decisión, así esté en contra de los intereses de el Ejecutivo o de la Asamblea Nacional o de quien sea. Entonces, ese es el arma a través de la cual el régimen o los regímenes han podido ejecutar este secuestro del Poder Judicial. Sí, otra cosa, Ale. Bueno, ahora hemos entrado en un periodo de transición, posiblemente de lo que está pasando en Venezuela. Eh, yo quisiera que tú dieras una visión en este momento histórico de Venezuela, en la transición con Delcy Rodríguez a la cabeza. ¿Qué reforma se puede hacer en el nombramiento de los jueces en Venezuela? ¿Y qué podemos copiar, por ejemplo, del sistema de los Estados Unidos? Es decir, ¿qué pasos se pueden dar ahorita en una transición para ir nuevamente sentando las bases de un sistema de justicia fuerte en Venezuela? Es decir, ¿qué podemos ir haciendo ahora en la transición? Mira, es una pregunta un poco complicada, Marcel, porque el régimen de Delcy Rodríguez es un régimen que todavía
es una continuación del régimen chavista. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, obviamente ellos tienen una serie de intereses que siguen protegiendo y los jueces siguen siendo su arma. Entonces, yo pienso que para hacer propuestas realistas, tenemos que partir del hecho de que, bueno, se necesita una nueva Asamblea Nacional en donde haya una pluralidad de factores políticos y que el juego político se vuelva a estabilizar de cierta forma. Para nosotros, para que estas propuestas de verdad tengan sentido, ¿no? Entonces, yo no sé si estas propuestas de las que voy a hablar necesariamente vayan a ser ejecutadas por el régimen de transición de Delcy o si estamos ya hablando de, esperemos, un espacio de 6 meses a un año, ya con una Asamblea Nacional reconstituida. Pero ese es el primer paso. Sí. Ya, no, Ajá. antes de que entremos en el tema, en ese desarrollo de tus propuestas para un nuevo sistema de justicia en Venezuela, quisiera simplemente que diera tu visión, o muy brevemente, sobre lo que se está hablando hoy en día en Venezuela, que es de la amnistía. Es decir, muy brevemente, sin ponerle mucha lupa, ¿cómo lo ve Alejandro Nava como abogado, que incluso está afuera? ¿Cómo ve esta ley de amnistía? ¿Es una ley de amnistía completa? ¿Es una ley de amnistía, como digo yo, chucuta, que de alguna forma excluye a los exiliados? ¿Cómo ve Alejandro Nava el tema de la amnistía en Venezuela y cómo esto puede ser bueno o malo para lo que viene? Mira, obviamente esa ley tiene millones de vacíos o de espacios que le permiten al régimen continuar lo que está haciendo. Entonces, yo estoy de acuerdo con la mayoría de los analistas, estoy de acuerdo contigo, que es una ley incompleta en el sentido de que deja muchísimas personas por fuera y tiene estas categorías amplísimas que no entran dentro de la ley. Por ejemplo, delitos por razón de corrupción, delitos en contra de violaciones a los derechos humanos. Estas son categorías extremadamente amplias que les permiten a ellos decidir, momentico, yo no voy a meter a quien no quiera meter. ¿Y por qué? Pero ¿por qué es importante nuevamente? Porque los jueces siguen estando controlados por ellos. Entonces no es una cuestión solamente de la ley como tal, sino es de la ejecución de la ley. Porque si tuviésemos jueces que fuesen imparciales, tal vez el análisis de la ley y la ejecución de la ley pudiese ser diferente y pudiesen entrar ciertas personas y ciertas excepciones y se pudiesen crear, por ejemplo, interpretaciones de la misma ley, del texto de la ley, que permitan hacer excepciones para que entren más personas dentro de la ley de amnistía. Entonces, es un problema doble. Es el problema de la ley como tal, pero es el problema de la ejecución de la ley porque ellos la están ejecutando como ellos quieren. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Le dicen al juez específicamente, yo quiero que me liberes a fulanito o a sutanito, pero al resto no, sin que exista de verdad un análisis de lo que establece el texto de la ley y de alternativas dentro del proceso de análisis de la ley que se puedan dar para crear esas excepciones. Sí, bueno, y la amenaza es constante. Diosdado Cabello decía en su programa hace poco que esa ley de amnistía les recordaba a la gente que esa ley de amnistía no resolvía delitos del futuro, como lanzando una amenaza de decir, bueno, nosotros todavía tenemos el poder y el control de decir quién va preso y quién no, Exactamente. porque eso puede ser un arma de doble filo. Es decir, te amnistían, el caso, vamos a poner, por ejemplo, el caso de Juan Pablo Guanipa, sí, con una libertad plena, pero el día de mañana eso no quita que te puedan decir que ahora te van a meter preso por X delito. Exactamente. Entonces, claro, ahí volvemos al retroceso de lo que venimos hablando y que tenemos un sistema que no es imparcial, un sistema de justicia degradado. Pero es ahora, ahí es donde vamos a entrar en tema ya, Alejandro, que es de lo que tú sabes y de lo que tú quieres proponer. ¿Qué hacemos? ¿Es salvable nuestro sistema de justicia? ¿Cómo podemos empezar a sentar las bases para tener un sistema fuerte en Venezuela, imparcial y eficiente, que sirva, que verdaderamente administre de una forma correcta la justicia? Ese paso a paso, ¿cómo debe ser? Yo sé que hay millones de cosas que se pueden hacer y que tú estás consciente de eso, pero como en un hilo, en una línea, ¿qué es lo que hay que comenzar a hacer para rescatar nuestro sistema de justicia? Sí, Marcel, lo acabas de decir con bastante específico, ¿no? Es decir, hay demasiadas cosas que se tienen que hacer. Se tiene que hacer
una reforma total y existen demasiadas aristas y demasiados sectores en los que se puede comenzar. Pero obviamente tenemos que comenzar desde un punto de vista de las prioridades, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuál es la prioridad? Y tenemos que nuevamente partir de la premisa de que existe una nueva asamblea, porque sin una nueva asamblea y sin nuevos jugadores políticos, esto no se puede hacer. ¿Y qué es lo que se puede, qué es lo primero que tendría que hacer la Asamblea Nacional? Bueno, la elección de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, obviamente. Ya, no sé si viste las declaraciones de Jorge Rodríguez hace poco, creo que una periodista, no recuerdo, eso fue ayer o anteayer, le preguntó, ¿para cuándo podemos esperar la reforma del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Para cuándo podemos esperar la reforma de los miembros del el Consejo Nacional Electoral? Y básicamente esa pregunta lo agarró por sorpresa y dijo algo así como, bueno, un momentico, para allá no vamos todavía. O sea, obviamente esto no está en la Claro, no serie, están pensando en eso. no están pensando en esto. Entonces, si queremos hablar de propuestas serias, necesitamos comenzar en esa premisa. Entonces, la primera prioridad obviamente es modificar a los miembros o reemplazar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Si no se tiene ese paso, el resto básicamente no puede seguir, o no puede seguir, ¿no? Entonces, una vez que tengamos una serie de nuevos magistrados, la prioridad, dentro de lo que yo opino, es la siguiente: sería lidiar con las decisiones del antiguo Tribunal Supremo de Justicia que son claramente inconstitucionales. Pero eso es un trabajo que se puede comenzar desde ya, Marcel. No tenemos que esperar a la Asamblea Nacional. Es un trabajo que los equipos de transición, por ejemplo, el equipo de de María Corina Machado, pero también dentro de los partidos políticos, el gremio de abogados y la sociedad civil, ya deberían estar teniendo una lista de cuáles son las decisiones inconstitucionales más importantes que se tienen que atacar de inmediato, en el primer momento de la transición. ¿Y por qué esto es importante? Porque son 20 años de decisiones judiciales inconstitucionales y que han tenido un razonamiento legal totalmente politizado. Entonces, se necesita una revisión exhaustiva de todo ese proceso, porque eso se tiene que balancear ¿con qué? Con la estabilidad política que estamos buscando. Estamos buscando estabilidad política y seguridad jurídica. Entonces tampoco es que se pueden reevaluar absolutamente todas las decisiones que hayan sido publicadas en los últimos 20, 25 años. Tiene que haber una prioridad y eso viene, es una combinación de un análisis legal, pero también político y basado en la prudencia. ¿Cuáles son las decisiones principales? Entonces, esa lista es una lista que ya se debería estar comenzando. La deberían estar comenzando los partidos políticos, la deberían estar comenzando la sociedad civil, de manera que cuando llegue a la Asamblea Nacional, inmediatamente se cree una comisión judicial especial y esa comisión judicial especial ya tenga las propuestas en mano. Estamos hablando de la primera semana. Ya tenga las propuestas en mano, se discutan esas propuestas y se presente una propuesta al país. ¿Y cuál sería como el paso a paso? Bueno, el paso a paso es que con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia se presentarían solicitudes de abocamiento y casos al Tribunal Supremo y se le haría una recomendación al Tribunal Supremo de Justicia de cuáles son las decisiones en orden de prioridad que se tienen que evaluar. Entonces, eso yo pienso que es como el paso número uno y lo más urgente que se tendría que hacer para poder estabilizar el, el, el sistema. Perfecto. Entonces, primero eso, ¿no? Bueno, parte de un tema, primero político, cambiar la Asamblea Nacional, que yo estoy de acuerdo, porque, a ver, no, quienes hacen las reglas del juego no pueden ser los mismos. Es decir, tiene que haber una regla del juego clara. Y eso pasa porque haya un nombramiento legítimo de una nueva Asamblea Nacional en Venezuela, donde los venezolanos puedan escoger libremente a sus representaciones y donde se empiecen entonces a crear estas cosas. Pero bueno, ya me lo dijiste. Primero el nombramiento de los magistrados. Pero yo te quiero hacer una pregunta en cuanto a eso, Alejandro. ¿Qué requisitos crees tú que tiene que tener un magistrado en Venezuela? Pero es que, Marcel, no es una cuestión de qué requisitos quiero o pienso que tengan que tener. Están en la Constitución. Claro, Están en la Constitución y la Constitución sigue siendo
O sea, obviamente, Marcela, a mí me encantaría, esto es ya Alejandro Nava, que existiese un proceso de reforma constitucional, ¿no? Esto sería la vía más fácil. Algo parecido a lo que sucedió en el 99, ya con hacer el juego político desde cero, reformar ciertas instituciones y ciertas instituciones no. La Constitución de Venezuela es una constitución que ha sido admirada por por otros países y por juristas en el mundo entero. Entonces es una constitución de avanzada. Yo sigo pensando que existen cambios que se tienen que hacer después de haber estado viviendo aquí en los Estados Unidos por mucho tiempo, pero el punto es que no se necesita la reforma de la Constitución para hacer estos cambios. Yo particularmente no pienso que el juego político esté dado para una reforma de la Constitución, entonces estamos partiendo de la premisa de lo que se puede hacer dentro de la ley, dentro de la Constitución. Entonces, la Constitución establece ciertos parámetros específicos de quién puede ser magistrado. Eso es un juego político también, pero los requisitos no los recuerdo específicos en este momento, pero son requisitos que la persona tiene que tener integridad, una trayectoria legal, una trayectoria en el gremio de abogados respetada, bueno, tiene que tener, no recuerdo en realidad cuáles son los requisitos específicos, pero están allí en la Constitución. Por eso, o sea, para ti sería prudente seguir, bueno, es verdad, yo recuerdo hace años cuando yo estudiaba que realmente mucha gente decía que teníamos una constitución de avanzada. Ahora, en ese caso, por ejemplo, tú que no solamente vives en los Estados Unidos, sino que eres litigante en los Estados Unidos, ¿cómo ves, por ejemplo, en el tema de los magistrados, qué podemos copiar del sistema norteamericano o cómo se pueden tomar algunas cosas para ir adaptándolas al sistema judicial de Venezuela desde el día uno? Porque, claro, me decía, ¿no? Que llegue una nueva asamblea, el nombramiento de un nuevo TCJ con personas capacitadas, etcétera, con los requisitos que ya están en la Constitución. Pero tú en tu visión, ¿qué le puedes añadir viviendo en los Estados Unidos? Además, como te dije, que eres litigante en los Estados Unidos, que se pueda adaptar a nuestro sistema desde el minuto uno. Mira, yo pienso que desde el minuto uno tiene que haber un poco más de visibilidad respecto de ese nombramiento. Estoy hablando de visibilidad pública y estoy hablando de, aquí en los Estados Unidos, ¿cómo funciona? El presidente nomina a los jueces y luego es el Senado el que confirma a los jueces de la Tribunal Supremo de Justicia. Y creo que todo el mundo ha visto cómo es ese proceso. Son procesos de audiencias públicas en donde los jueces, el Senado, básicamente le cae a preguntas a estos jueces en todo, ¿no? En toda su trayectoria política, en toda su trayectoria judicial, en toda su trayectoria como abogados. Y creo que eso es lo que es algo que se tiene que traer a la mesa, un poco más de visibilidad, que la gente esté conectada y la gente entienda que las personas que van a estar dentro del Tribunal Supremo de Justicia van a ser personas que van a estar básicamente decidiendo el futuro de la nación. Entonces, lo que es un componente más que de la ley, es copiar un poco cómo el pueblo americano se mete de lleno en estas audiencias, está en todos los periódicos, está en las redes sociales y la gente está comentando al respecto. Existe un componente vamos a decir, contraloría social. Y eso es lo que falta en Venezuela. Falta que la gente esté metida en este proceso y esté diciendo, oye, un momentico, ya va, ¿quién es esta persona que estamos designando como juez? Yo lo conozco. Yo voy a ir yo voy a poner un video en TikTok, un video en Instagram. Este tipo, yo estudié con este señor no es bueno, este señor hizo esto o hizo aquello. O sea, más una, vamos a decir, un matrimonio más firme entre la sociedad y el juego político, y que el juego político no esté como se sentía antes, algo totalmente aparte del ciudadano normal y común. Claro, sí, entonces, fíjate, no, Ale, tú dices claramente, ya tenemos un TCJ. Ojo, primero hay que revisar quiénes son esos magistrados que van a entrar, es decir, hacer ese proceso más público para poder involucrar a la ciudadanía en el proceso, cosa que me parece maravillosa, porque yo
lo que he visto desde hace muchos años en Venezuela, no solamente en los últimos 10 años, sino de toda la vida, es que el nombramiento de los magistrados del TCJ es como un acto ocultista. Es decir, ahí hay unos personajes, una gente que nadie sabe quiénes son, que de repente son magistrados y ya. Es decir, eso no tiene un filtro, como tú dices, social, donde la gente se puede involucrar de lleno. Entonces, ahí hay otra premisa y esa propuesta a mí me parece genial, que es involucrar a la gente en el proceso de selección, así sea mediante un acto de transparencia en los medios de comunicación, de la misma gente opinando sobre los magistrados. Involucrar más a la gente para que los magistrados sean personas pues intachables. Es lo que entiendo. Sí, Marcel, totalmente. Y ojo que no es que la ley no establezca ese proceso de Contraloría Social. Recuerda que a los magistrados los designa la Asamblea, ¿no? Correcto. Entonces, la Asamblea Nacional ya responde políticamente a las personas. Las sesiones de la Asamblea son públicas. O sea, en teoría, todo este proceso fue diseñado Existe. para que existiera transparencia y existiera, bueno, que la gente estuviese involucrada. También existe la posibilidad de que la sociedad civil, bueno, también presente sus análisis, las organizaciones no gubernamentales, o sea, el proceso está. Yo lo que estoy poniendo un poco es como es lo que tú estás diciendo, vamos a hacerlo más transparente desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los medios comunicacionales. Es decir, cómo hacemos que la gente se sienta conectada de verdad con ese proceso. Y eso es responsabilidad de la Asamblea, pero es responsabilidad también de los partidos políticos y responsabilidad de la sociedad civil y de las organizaciones gubernamentales y es un trabajo en conjunto. Entonces, eso es lo que más me gusta del sistema aquí judicial, que tampoco, yo no estoy diciendo que se tiene que convertir como en un circo, que a veces aquí puede ser un circo en los Estados Unidos, en donde las personas estas audiencias públicas se convierten en una especie de escarnio público para el magistrado, pero sí hace que la gente se sienta más conectada y eso es lo importante. Entonces aquí, ¿quién sabe en Venezuela? ¿Quién puede nombrar quiénes son los magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional? Prácticamente nadie, nadie. Y eso es lo que se tiene que hacer, que las personas puedan comenzar a estar más conectadas. Entonces ese es el primer paso. Em, no sé si tienes más preguntas con respecto a este paso o al otro paso que te había No, no, me comentado. parece genial porque, bueno, ya pusiste en contexto lo que ha pasado un poco en Venezuela. Luego, en el tema en el que estamos, ¿no? Post 3 de enero, ¿qué está pasando? Tenemos el mismo sistema de justicia, lo que queremos decir. O sea, el sistema no ha cambiado, sigue ahí. Pero bueno, ahí estás abriendo tú una ventana de que sí se pueden arreglar las cosas, de que sí podemos tener un sistema robusto, siguiendo estos pasos que estás explicando, ¿no? Hay que cambiar la Asamblea Nacional para que esa Asamblea Nacional nombre unos nuevos magistrados, involucrar a la ciudadanía. Y bueno, ahí en esa línea vamos, ¿no? Ahora nos vas a seguir explicando un poco qué se puede seguir haciendo para que ese sistema eh, de justicia de Venezuela sea un sistema no solamente de avanzada, sino del primer mundo. Y que una vez por todas terminemos ya de pensar de que nosotros no podemos lograr cosas a grandes escalas cuando además tenemos gente súper preparada. Sí, sí, correcto, correcto. Eso yo estoy, esa primera parte de la propuesta es básicamente la parte más obvia, ¿no? Obviamente necesitamos cambiar la asamblea, necesitamos cambiar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La segunda parte es la que ya te había explicado en términos de prioridad. Bueno, ¿qué hacemos con las decisiones inconstitucionales? Y ese es el punto en donde yo siento que ya ese trabajo se debe estar realizando. Ya una queja que tal vez yo tendría como ciudadano común es que estos procesos de transición, que se supone, por ejemplo, el equipo de María Corina tenía que estar preparado para tomar la presidencia en enero. eh, Hemos tenido procesos de transición a través del gobierno provisional de Juan Guaidó. Tenemos partidos políticos que se supone que tienen que estar haciendo trabajo. ¿Dónde están esas propuestas formales? ¿Qué Ese ha es el estado tema, pasando pregunto por yo. los últimos 5 años? ¿No? ¿Dónde está? Y si las tienen, ¿por qué no se está haciendo un buen trabajo comunicándolas? Y Sí, a mí entonces, lo que me parece curioso, y estoy muy de acuerdo contigo, Alejandro, en ese tema, y por eso esta plataforma, por eso este programa. El programa se llama La Propuesta porque yo pienso que sí
hay que protestar, que sí hay que exigir, que sí hay que hablar de los temas, pero también hay que empezar a generar propuestas, porque la sensación que parece muchas veces es que nosotros no estamos preparados para gobernar. Y te dicen, no, eso se está haciendo. Está bien, se está haciendo, pero yo lo que quiero es que me digan como ciudadano qué es lo que se está haciendo. Que Exacto. me digan como ciudadano cuáles son las propuestas para que ya cuando el país cambie, cuando ya el país esté estabilizado, dar ese paso y decir, esto es lo que vamos a hacer. Pero no vamos a esperar a que llegue el momento para explicarle a la gente lo que vamos a hacer. Sí. No, Pero de acuerdo. estaba explicándolo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. También tengo que decir que existe un componente político en donde yo imagino que algunos de estos procesos de transición, no todo, no absolutamente todo se puede divulgar, pero cosas tan sencillas como lo que estamos hablando es algo que ya se debería estar preparando. Y puede ser que exista, Marcel, puede ser que yo no conozca eso, ¿me entiendes? Y en ese caso invito a las personas que ya tienen estos análisis que los publiquen. Pero ese paso que te estoy diciendo, el primero, es algo que ya tendría que estar aquí en la lista de las decisiones inconstitucionales más importantes. No solamente estoy hablando de las más flagrantes, como por ejemplo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia respecto de los diputados del Amazonas, o la decisión del Tribunal Supremo de Justicia abrogándose las funciones legislativas de la Asamblea Nacional. Sí. Estoy hablando de una serie de decisiones que han estado pasando por 20 años aprobando decretos, leyes totalmente inconstitucionales. Entonces, pero son demasiadas, Marcel. ¿Cómo podrían hacer los nuevos magistrados para cambiar todo esto? Tiene que haber un sistema de prioridad. Y ese sistema de prioridad tiene que venir de una recomendación de la Asamblea Nacional. Y esa recomendación de la Asamblea Nacional tiene que estar informada por los distintos factores políticos, incluyendo el gremio de abogados, incluyendo las organizaciones no gubernamentales. Entonces ese es el paso número 2. Paso número 2 es la lista de las decisiones inconstitucionales que se tienen que atacar de forma inmediata. ¿Por qué? Porque es lo que le va a permitir al país tener esa estabilidad política y seguridad jurídica para seguir avanzando. Pero no sé si quieres pausar allí para comentar eso, pero hay otro paso súper importante que se tiene que hacer respecto a los jueces provisionales. Tú me dices. Sí, ya vamos a seguir hablando de eso. Por cierto, gracias por recordarlo, que aquí en los comentarios dejen sus propuestas en cuanto al tema del sistema de justicia en Venezuela, de lo que viene, pero que también nos hagan llegar a través de los comentarios de este video lo que Alejandro está diciendo. Que si esas propuestas estén, que nos las hagan llegar, que las hagamos visibles, porque para eso son estos programas, para eso son estos espacios, para que entre todos podamos ir construyendo una mejor versión del país. Entonces, háganos llegar esas propuestas aquí en los comentarios. Ya vamos a seguir entonces, Alejandro, explicándonos eso paso a paso, para sembrar esos cimientos para el sistema de justicia en Venezuela. Hablábamos entonces, Alejandro, de los pasos que hay que seguir paso a paso, ¿no? Desde el minuto uno para poder reestructurar, reformar y en un futuro tener un sistema de justicia no solamente avanzada, sino un sistema de justicia que verdaderamente funcione. Entonces, nos estabas explicando ese paso a paso luego de esa selección de los magistrados, luego de esa reforma del TCJ, luego de esa inmediatez que tú decías de los temas inconstitucionales que han venido pasando durante los últimos 20 años. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el tercer paso, que también es algo que se puede hacer de forma inmediata, Marcel, es utilizar este sistema de jueces provisionales a favor de la transición. Es decir, es un arma de doble filo, ¿no? Ellos la utilizaron con el objetivo de politizar todo el sistema de justicia. Pero mientras se eligen los jueces titulares, que es el siguiente paso, el paso después, ¿qué hacemos con estos jueces provisionales? ¿No? Entonces, eso es lo otro que se tiene que estar haciendo desde ya. ¿Qué se tiene que estar haciendo desde ya? Se tiene que estar haciendo un análisis de todos los jueces del país, Marcel, que es un análisis exhaustivo, requiere tiempo. ¿Quiénes son los jueces que están más politizados y quiénes son los jueces que no están tan politizados? Y quiénes tienen que ser removidos de forma inmediata. Es decir, llegamos al poder, o sea, se llega a la transición al poder, hay una nueva Asamblea Nacional, un nuevo juego político. ¿Cómo podemos entonces hacer para hacerlo de inmediato? Bueno, ya tenemos que tener una lista de
los principales jueces provisionales que se tienen que sacar de una. Y tenemos que tener una lista de jueces provisionales que estén listos, que sean íntegros, que sean personas respetadas y que puedan llegar a ejecutar las funciones de forma inmediata en un periodo corto de transición mientras se aperturan los concursos públicos para los jueces titulares, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo que también tienen que estar haciendo los partidos políticos. Ojo, que yo antes mencioné al equipo de María Corina, pero nadie se salva de esto. O sea, Claro, todos algo los de partidos utilidad. políticos tienen que estar haciendo esto ya. Y la sociedad civil tiene que estar haciendo esto ya. También tiene que hacerse de forma transparente, que las personas puedan tener tiempo para digerir esta información. Entonces, ¿por qué no es que vamos a llegar y el primer día vamos a sacar a 150 jueces y vamos a colocar a 150 personas que nadie sabe quiénes son tampoco? Claro. Entonces, que exista un proceso de apertura y de transparencia poco a poco, en donde ese plan sea de cierta forma visible, ¿no? Entonces, tal vez no vamos a decir, estos equipos no van a estar publicando desde ya quiénes son los jueces más corruptos, en caso de que eso pueda ponerlos en peligro, ¿no? Pero sí se puede estar publicando una lista de personas que vayan a poder ser jueces provisionales de forma inmediata. Entonces, ya por allí, y estoy hablando, vamos a decir, de los lugares más importantes. O sea, tenemos que, por supuesto, enfocarnos en Caracas, tenemos que enfocarnos en Valencia, en Maracaibo, en donde el riesgo de mayor influencia política y el riesgo de mayor, vamos a decir, distorsión a la economía, distorsión al juego político en general se pueda realizar. Entonces, todo esto tiene que ser un paso a paso, combinando la parte legal, pero también la parte, como te digo, de prudencia y de política y de comunicación al país. Entonces, esa sería mi tercera propuesta, utilizar esta figura de los jueces provisionales a nuestro favor. Voy a pausar allí en caso de que tengas alguna pregunta. No, no, quiero más bien que nos sigas explicando, pues, en ese paso a paso, qué es lo que se tiene que hacer. Y creo que vamos a llegar a un momento que, bueno, lo harás tú, igual yo lo quiero saber, que nos lo expliques. Vamos a suponer que el día de mañana tenemos un sistema de justicia bien, con unas bases ya estipuladas, algo hecho. ¿Cómo entramos en la modernidad? ¿Cómo se moderniza ese sistema de justicia? Porque la gente piensa que esto pasa simplemente por cambiar a los jueces, cambiar el TCJ, es verdad, hacer como quien dice, un análisis, como tú mismo lo dijiste, exhaustivo de nuestros jueces, pero ya vamos a suponer que lo tenemos, que tenemos gente íntegra, repartiendo justicia como se debería hacer. ¿Cómo entra Venezuela en la modernidad con su sistema de justicia? Sí, sí. Antes de entrar a ese punto, que también es algo que me interesa muchísimo y en verdad es el área en la que más me estoy enfocando en mi investigación. Con respecto a lo de los jueces provisionales, hay un pequeño, una propuesta adicional que yo haría, ¿no? Y es que hoy en día, ¿quién elige los jueces provisionales? El Tribunal Supremo de Justicia, a través de un órgano que se llama la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Antes de la Constitución del 99 y la Constitución del 60, existía otro órgano que era como una especie de comité de la magistratura, no recuerdo específicamente si ese es el nombre, pero este comité de la magistratura estaba formado era un órgano colegiado, no solamente formado por personas del Tribunal Supremo de Justicia o personas que el Tribunal Supremo de Justicia eligiese, sino tenían a personas de la Asamblea Nacional, de la sociedad civil, y eran estas personas las que decidían quiénes iban a ser los jueces provisionales, cómo hacer ese proceso. Entonces, para que este proceso de los jueces provisionales haga más sentido y tenga mayor transparencia, nosotros deberíamos tener preparado en el momento de entrada una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para que se permita, para que haya más transparencia en este proceso y exista este órgano colegiado que pueda elegir a los jueces provisionales, ¿no? Eso es por un lado. Continuando en la línea de prioridades, luego está, ¿qué hacemos con los jueces titulares? Los jueces titulares solamente pueden ser removidos a través de un proceso sancionatorio o de disciplina. Entonces, otro de los procesos que se tienen que estar comenzando desde ya. Análisis de quiénes son los jueces titulares en este momento
Y luego de que la nueva asamblea esté, tenemos que tener un proceso de disciplina abierto, en donde a estos jueces se les analice el patrimonio público que tiene, el patrimonio que tiene, que estén sometidos a audiencias públicas, en donde se les analice cuáles han sido sus decisiones anteriores, para ver si sus decisiones anteriores han sido politizadas o no. O sea, un proceso completo de reevaluación de estos jueces que ya tienen que estar nombrados y ya tienen que estar listos. O sea, todo esto tiene que estar comenzando desde ya, porque los jueces titulares ya sabemos quiénes son. Esto es un proceso también de recopilación de información empírica. Entonces, ese es el siguiente paso. Y aunado a eso, bueno, tenemos que hacer una apertura de concursos públicos masiva. Y para eso se necesita gente, para eso se necesita personas que estén dispuestas a participar en este proceso. Entonces, es mucho, Marcel, es mucho lo que se tiene que hacer, es un proceso que se tiene que hacer, que va a tomar tiempo, pero para lo cual ya tenemos que estar preparados. Claro, Entonces, hay que estar comenzando ya con ese proceso. sí, O sea, eso se tiene que estar haciendo ya. eso se tiene que estar haciendo ya, en mi opinión. Y como te digo, muy posiblemente ya existen equipos que lo están haciendo. Y eso es algo que yo necesito reconocer. El problema es que no tenemos mucha visibilidad, el ciudadano común, y eso es lo que importa. Entonces, nada, Marcel, después de esto es la gran pregunta de cómo llevamos al sistema judicial a la modernidad. Bueno, no sé si tú en algún momento practicaste en Venezuela. Yo fui abogado ya en Venezuela hace casi 10 años, 9 años. Pero por lo que me dicen, las cosas no han cambiado tanto, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos componentes también respecto de cómo hacemos que se modernice. Está el componente, me parece, estructural. ¿Cómo hacemos cómo hacemos cambios para que el sistema como tal sea más eficiente, pero son cambios a la ley, ¿no? Entonces, yo te voy a dar una propuesta aquí radical, que muchas personas van a estar en desacuerdo, pero después de tanto tiempo viviendo en los Estados Unidos y metido aquí en el sistema judicial, Marcel, yo también trabajé con una jueza de apelaciones aquí en los Estados Unidos, una jueza federal. Entonces también sé cómo funciona el Poder Judicial desde el lado del Poder Judicial en los Estados Unidos, ¿no? Em, la figura del amparo constitucional, eso no sirve, Marcelo. Eso hay que eliminarlo. Eso es algo que está en la cabeza de las personas, que lo tenemos en la Constitución allí, pero es la cosa más ineficiente que tú te puedes imaginar. Para que las personas recuerden, el sistema de amparo es básicamente, si existe una violación a un derecho humano, entonces tú puedes ir a un juez de amparo para atacar la decisión, vamos a decir, de otro juez. Claro. O sea, si tú estás en un proceso judicial normal y tú tienes una decisión de un juez y una decisión de un juez de apelación, tú puedes meter un amparo contra la decisión del juez que emitió eso. Entonces tienes básicamente dos procesos paralelos. Y eso hace que los procesos judiciales sean eternos. Claro. Y es una locura, Marcel. Y eso, por cierto, no solamente está en Venezuela, está en México. Yo acabo de tener un caso aquí en donde tuve que ir a México varias veces. Y la ineficiencia que se crea es impresionante. Aquí eso no existe, Marcel. Y esto es uno de los mejores sistemas judiciales del mundo. Lo que se necesita es ver cómo podemos hacer para disminuir el riesgo de captura política por parte de los jueces. Entonces, una forma de hacer eso. Bueno, ¿por qué tenemos jueces superiores, un solo juez superior? O sea, aquí en Venezuela, ¿cómo existe, cómo son cómo es la jerarquía? Un juez de primera instancia, un juez superior y después el Tribunal Supremo de Justicia. En los Estados Unidos es así. No, aquí en Venezuela, perdón, Venezuela. Venezuela. Ok. Sí. Pero ¿por qué tenemos un solo juez superior? Eso lo que hace es que la gente agarre y haga su guiso, le paga al juez de primera instancia y le paga al juez superior. Y ahí la corrupción de verdad es fuerte. Ya de por sí, en inicio, con nuevos jueces, ese riesgo debería ser menor, pero va a seguir existiendo porque Venezuela tiene esta política, esta cultura de corrupción que existía antes de Chávez. Correcto. Pero ¿por qué no agarramos, o sea, por qué no agarramos y ponemos como aquí en los Estados Unidos un panel de jueces a nivel del juzgado superior? Panel de jueces que sean
Bueno, aquí en Estados Unidos son paneles de 3 jueces los que deciden si una decisión debería ser afirmada o no. Bueno, ya por ahí entonces estamos reduciendo el riesgo a estas violaciones al sistema constitucional, a los derechos de las personas. Entonces no se necesita un sistema aparte como el del amparo. El del amparo, lo que se necesita es crear esos incentivos y esas estructuras para que, bueno, el riesgo de captura política o captura del sistema corrupto no existe. Entonces, esos son, por ejemplo, dos. Obviamente, eso requiere enmienda a la Constitución, reforma a la ley, a las leyes orgánicas, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, eso es como algunas ideas que tengo ya a nivel más macro. Macro, ok. Pero luego, ahora sí entremos en ese tema, ¿no? Por ejemplo, tú que estás ahí en los Estados Unidos, modernizar el sistema judicial, hacerlo más eficiente, hacerlo más eficaz, que sea un proceso no solamente transparente, sino un proceso asequible, que no sea tedioso, que la gente se sienta segura haciendo el proceso, porque yo lo que he visto muchas veces en Venezuela es que como el sistema judicial es el que es, la gente se va por las ramas. Es decir, hay como una especie de arbitraje social Sí. en Venezuela para resolver los temas, cosa que no puede Bueno, ser. pero, o sea, claramente la parte de la modernización tiene que estar, pero la razón por la que las personas hacen eso es por la percepción de corrupción, Marcelo, Claro. y por la percepción de politización. Entonces, lo primero que hay que hacer es atacar eso. Pero después de eso, a través de estructuras como las que te estoy diciendo, cambios estructurales. Pero vamos a decir que un proceso de reforma a las leyes orgánicas de la Constitución sea algo que vaya a tomar demasiado tiempo o que sea un poco más complejo, que se puede hacer de inmediato. Bueno, mira, una posibilidad es, en mi opinión, ampliar el número de jueces en Venezuela y disminuir el número de funcionarios públicos debajo de los jueces. Ok, Marcel, yo trabajaba con una jueza de apelación, ¿ok? Éramos la jueza y 3 personas, ya. Los jueces de primera instancia aquí en los Estados Unidos también son parecidos. Tienen hasta menos personas. Está el juez y 2 personas que son como los abogados relatores, que normalmente son estudiantes recién graduados, por cierto. Entonces, si tú vas a Bancomar en Maracaibo, vamos a decir, el juzgado de primera instancia o el juzgado de segunda instancia es una cuestión enorme, con una burocracia enorme, con millones de funcionarios allí. ¿Por qué se necesita tanta gente allí? ¿Para qué? claro. No lo necesitamos. Lo que necesitamos es utilizar los salarios que se le están pagando a esa gente para hacer más jueces. ¿Y qué hace eso? Disminuye el incentivo de corrupción. Porque mientras más funcionarios tienes, más manos tienes ahí metidas y más influencia puede haber para que las cuestiones, para que la corrupción se genere. Entonces, ese es un paso. Otro paso, se tienen que eliminar los expedientes físicos, Marcel, completamente. Eso es una locura. Sí, sí, Aquí en Estados Unidos no existe. Eso no existe. Yo no voy para el juzgado a menos que yo no tenga una audiencia frente a un juez. No hay correcto, necesidad. se pisa. Nada, nada. Todo tiene que estar digitalizado. Y todos los casos nuevos tienen que hacerse por internet. ¿Por qué? Yo cuando era pasante, Marcel, en Venezuela, y por cierto, después del COVID ya tengo entendido que existen ciertos espacios en donde ya esto más o menos se ha estado haciendo. Pero yo tenía que ir para los tribunales todos los días a revisar todos los expedientes de nuestra firma, que eran 80, 90, para ver si en la última página había una nueva actuación. ¿Tú puedes creer eso? Claro. ¿Tú puedes creer eso? Y no solamente teníamos que revisar la última página, sino que teníamos que revisar las últimas 10 o 15 páginas para ver si alguien no había guisado y había metido un acto corrupto en el medio. Hermano, todo esto tiene que hacerse por internet y todo esto tiene que ser público, que Marcel Mastroianni se pueda meter a ver el caso de fulanito de tal Claro. y eso esté en la computadora de las personas. Entonces, eso obviamente
Eso se intentó hacer, o sea, eso se hizo en Venezuela con el sistema Juris. Y el sistema Juris, no sé, ¿tú conoces el sistema Juris? No, no, no. Cuando yo estaba allá, y nuevamente me disculpo con las personas de antemano si hay algunos de estos cambios que ya se han realizado. Ojo, que tengo aquí en los Estados Unidos 10 años, entonces de antemano voy con esa. Pero la forma en la que funcionaba antes, y no sé si ha cambiado, es que existía un sistema Juris en donde las personas iban para el juzgado laboral y había una computadora y ya los expedientes estaban digitalizados. Pero yo tenía que ir para el juzgado A ver a esa ver la computadora. computadora. O Claro. sea, Cosa que no tiene. Sí, 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 o sí. sea, qué locura, en vez de uno poder hacerlo por internet. Entonces, es una locura, Marcelo. Entonces, vamos por allí. Eso es lo primero que se tiene que hacer, digitalización. Regla básica que pasa en Venezuela todo el tiempo. La gente no se, o sea, las partes en un proceso judicial, si tú eres una sola parte, una de las partes no se puede reunir con un juez, hermano. Solamente tienen que estar las dos partes presentes. Y eso es una cosa tan sencilla y tan básica que aquí en los Estados Unidos sería impensable que un juez agarrase y se pusiese a hablar por teléfono o que una parte llegase al juzgado y tuviese una audiencia sola con el juez para hablar del caso en particular. Claro. Es una locura, tienes que estar en presencia de la otra persona, de la otra parte. Entonces son cambios pequeños que se pueden comenzar a hacer desde ya, ¿no? Entonces, bueno, por allí voy pausando, en caso de que tengas alguna otra pregunta. No, no, yo creo que perfecto. O sea, para mí, mientras pueda seguir explicándolo, ¿no? De esta manera como lo has venido haciendo, mejor. Eh, en algún momento yo sí quiero que entremos, por ejemplo, en un tema en específico que es a nivel de educación, es decir, a nivel de pensum. Y tú fuiste profesor en la Universidad Rafael Urdaneta, pero también has estudiado en los Estados Unidos. Entonces, a nivel de pensum, quiero que también en algún momento nos explique qué tienen que estar aprendiendo nuestros jóvenes en materia de derecho en general, en la carrera de derecho, para que el día de mañana puedan, no solamente puedan ser unos abogados excelentes, sino que puedan ser unos abogados útiles para el sistema. Sí, sí, Marcel. De verdad que yo pienso que ese es el tema que más me apasiona a mí, porque yo estudié aquí 3 años completos. ¿Ok? Entonces, estudié en Venezuela, en la URU, 4 años. Fui profesor en la URU y estudié aquí 3 años completos en una universidad. Entonces, tengo muchísima exposición y pude ver de verdad de primera mano la diferencia del sistema. Y hay una razón por la que los Estados Unidos, el sistema educacional legal de los Estados Unidos es uno de los mejores del mundo y se vio. Yo pienso que no es solamente una cuestión de pensum, sino de enfoque, Marcel, enfoque. Porque, ¿cómo o sea, aprendemos tú? Bueno, tú estudiaste Derecho allá, ¿no? No, yo soy politólogo, pero claro, vi muchas materias de derecho. Viste muchísimas materias de Derecho Claro. con los que estudiaban Derecho. ¿Cómo era, cómo, cómo es el pensum? Es un pensum extremadamente formal, extremadamente paso por paso, que lo que espera es que los estudiantes se aprendan todo esto. Y nadie se acuerda, Marcel, nadie se acuerda de eso. ¿Me Aprender entiendes? leyes por un tubo para que el día de mañana no. Es que no te vas a acordar, igualito las vas a tener que volver a leer. Exacto, exacto. Y ahora hoy en día tenemos la inteligencia artificial, hoy en día tenemos muchísimas más herramientas para poder hacer eso. Entonces, el objetivo tiene que ser en desarrollar capacidades, lo que en Estados Unidos le dicen skills. Claro. Ese es el objetivo principal. ¿Cómo desarrollar la capacidad de razonamiento? Y aquí en los Estados Unidos existe un sistema que es lo que, no sé si tú has visto algunas películas, vamos a decir, ¿cómo es que se llama? Legally Blonde, la película de, bueno, no sé si has visto películas de facultades de derecho aquí en los Estados Unidos, pero aquí hay una cosa que se llama el sistema socrático. Y el Ok. sistema socrático viene, por supuesto, de Sócrates. ¿Qué hacía Sócrates en Grecia? Se ponía en una plaza y le ponía a preguntar a la gente. Ajá, Marcel, ¿por qué tienes el pelo largo? Bueno, porque me gusta. ¿Y por qué te gusta? Claro. Bueno, ¿y por Es qué? la mayéutica aplicada al tema, ¿no? O sea, encontrar la respuesta a través de la mayéutica. Sí,
Y yo, o sea, ahora que me lo dice, yo recuerdo mis materias de derecho en la carrera, porque claro, ya en las especializaciones no vi nada de derecho, pero en la carrera sí, era sumamente bueno porque la ley contempla esto y la ley, chamo, la ley está ahí, la ley no se va a ir, la ley ya está escrita al menos que se reforme, pero entiendo perfectamente tu punto de, y por eso te hago la pregunta, y quiero que tú respondas a través de esa propuesta, ¿cómo hacemos útiles a los chamos que están estudiando derecho o que quieren Bueno, estudiar derecho? comenzamos por allí, ¿me entiendes? Comenzamos por allí, porque este sistema socrático, ¿cómo lo hacíamos aquí en los Estados Unidos? Estudiábamos casos, Marcel. Entonces, obviamente, los sistemas son diferentes, ¿no? Y ahí es algo que podemos entrar un poquito más en detalle, pero el punto es que yo estudiaba un caso, me leía un caso, y yo iba para la clase, y los profesores no se paraban a explicarme, y ya. Los profesores agarraban y me decían, hoy nada, ¿qué decidió el juez? Entonces yo explicaba lo que había decidido el juez. ¿Y por qué piensas que el juez hizo esto en particular? Y comenzaba un diálogo. Y es a través del diálogo en donde yo tenía que desarrollar una capacidad de poder pensar rápido, de poder ver aristas que no había habido, que no había visto, disculpa. Y eso, esa exposición al diálogo constante, a estar pensando, reestructurando lo que estoy presentándolo de frente de toda la clase, eso era importantísimo. Pero no solamente eso del modelo socrático me parece súper interesante, sino también que el pensum como tal, aquí en los Estados Unidos, es casi todo electivo. Casi todo electivo tienes un año en donde tienes ciertas materias obligatorias y después el resto de los 2 años son todas electivas, Marcel, todas. Ok, Y eso es súper interesante porque te permite exponerte a lo que tú te quieres exponer. Yo no necesito saber del derecho a la familia, Marcel, porque yo nunca, siempre supe que yo no quería hacer derecho a familia. Y yo tampoco necesitaba saber tanto del derecho de la propiedad intelectual, porque yo sabía que no lo iba a hacer. Y haber estado 3 meses estudiando eso no hace que hoy en día me acuerde de nada. claro. Y mucho menos que Entonces, te obliguen a estudiarlo. O sea, si al final no te vas a dedicar a eso. nada, lo único que aquí lo que las personas necesitan es derecho constitucional, derecho procedimental, y bueno, ciertas otras cositas, ¿no? Entonces, ese componente voy por parte, ¿no? El sistema socrático, el componente de las electivas, que las materias sean materias también enfocadas en talleres de redacción, exposición oral, o sea, más enfoque en la parte práctica, ¿me entiendes? Y menos enfoque en la parte teórica. Tengo entendido, he revisado, por ejemplo, el currículum de la U últimamente y tengo entendido de que algunas de estas ya se han comenzado a dar, pero en mi opinión, eso tiene que estar como dentro de la cultura de la educación, que todo sea en base a esas capacidades y el desarrollo de eso. Bueno, nosotros hacíamos, ahora que estamos hablando de esto, Ale, nosotros hicimos un video en la propuesta sobre el sistema de educación, de las cosas que hay que hacer en cuanto al sistema de educación, que por cierto, le pido a los que nos están viendo que vayan a ver el video sobre nuestro sistema educativo y la propuesta, una propuesta breve. Claro, en el universo de la educación es muy complejo hablar de todo lo que se puede hacer. Nosotros hacíamos un pequeño aporte que era en la parte de la educación primaria. Es decir, de qué cosas se tienen que insertar ahora en la educación para que nuestros niños estén aprendiendo otras cosas que no son más que las cosas que están aprendiendo en el mundo entero los niños, es decir, en la modernidad. Y te lo pregunto porque tú perfectamente lo dices. Además, tienes la visión perfecta de un lado y otro. Estudiaste en Venezuela, pero también estudiaste en los Estados Unidos. O, por ejemplo, a mí me pasa lo mismo. Yo estudié en Venezuela, pero también me especialicé 2 veces aquí en España. Y son cosas totalmente diferentes. También depende de la universidad. Pero yo creo que ya llegó la hora de que la gente sea mucho más pragmática en lo que hace. 100%, 100%. Ah, Yo pienso que eso, dime. me da risa porque vos me decís a mí, Marcel, ¿cómo te imagináis un abogado en Venezuela? Y yo digo, coño, un señor con una corbata y un flumarrón, ¿me entendéis? En un carro que no tiene aire, que está jodido, porque nuestra visión del derecho en Venezuela en ese aspecto es hasta culturalmente retrógrada. O sea, Sí, sí.
es una cuestión bastante, bueno, pero es que también es, mira, te voy a dar otro ejemplo. Aquí en Estados Unidos no existen los másters, Marcel, para los abogados. No tiene sentido. Ok. Ya la carrera de Derecho aquí es una carrera de posgrado de cierta forma. Tú primero estudias 4 años, una carrera de lo que sea. Que primero te tienes que graduar de ingeniero, bueno, de lo que sea, de política, de historia. Estudias 4 años y después estudias carrera de Derecho por 3 años. Ese es Ese es como el requisito que te piden, ¿no? sí, el requisito que me piden. Por ejemplo, mis 4 años en la URU me sirvieron como el requisito para entrar al. A estudiar leyes. Eso también, yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, pero el punto es que si tienes materias electivas, no necesitas un máster específico, porque lo aprendes en la práctica, Marcelo, se aprende en la práctica. Claro. Entonces, eso, o sea, allá en Venezuela hay demasiado, vamos a decir que la educación se ha vuelto trivial de cierta forma. Hay tanta gente con máster, tanta gente y lo que hay que enfocarse en realidad es en estas cuestiones prácticas. Otra cosa importantísima, Marcel, que es algo que a mí me ha impresionado muchísimo, es la forma en la que redactan en Venezuela. Los estudiantes, los legisladores, los jueces, los abogados practicantes. Marcel, y así redactaba yo, pero tuve que venir para acá, para los Estados Unidos, para que me hicieran un cambio de chip completo. Y no solamente en Venezuela, ojo, en México, en Argentina, en España. Es una forma de redacción completamente desfasada, en donde las personas quieren intentar sonar lo más inteligentes posible Ok. y que el texto sea lo más impenetrable posible, Lo más complejo, claro. lo más complejo posible, y donde lo que hacen es hablar, me disculpa la expresión, pero hablan huevonadas hasta más no poder. Lo que se puede decir en 20 páginas lo dicen en 80. Claro. Y de una forma súper, súper compleja. Aquí en Estados Unidos lo primero que nosotros hacemos cuando llegamos es tener un taller de escritura en donde nos dan una fórmula de cómo escribir y nos dicen 3 cosas principales. Mientras más conciso, mejor. Si usas una palabra que sea confusa, piensa en una palabra que sea sencilla y utiliza la palabra sencilla. Ok. ¿Ok? Es bastante sencillo. Y enfócate en la estructura. O sea, es muy. Mientras más largo, los profesores siempre te dicen cómo lo puedes acortar. Aquí en los juzgados, Marcel, los escritos tienen límites de página. Tú tienes que meter un escrito y el juez te dice, hermano, tú no me vas a decir más, esto no me lo vas a decir más en 20 palabras. Y si quieres utilizar más de 20 palabras, me lo tienes que explicar. Entonces, eso sí tiene que comenzar en el sistema educativo. Que, por cierto, antes de terminar aquí el punto, quería decir que una de las únicas universidades en Venezuela que ha intentado hacer un enfoque en el cambio educativo es la Universidad Metropolitana en Caracas. Hay un profesor que se llama Rogerio Perdomo, que ha hecho muchas investigaciones al respecto, se lo recomiendo a las personas, acerca de cómo se puede mejorar la educación en Venezuela. Entonces, bueno, esas son algunas de las ideas, Marcel. Tengo muchas más respecto a los colegios de abogados, sistemas de contraloría. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer, pero es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto y que tenemos que hacer. Ahorita, por ejemplo, te lo estoy diciendo en un sistema de podcast, pero yo no sé si las personas van a haber visto esto por una hora. Entonces, todo esto que estamos diciendo se tiene que sacar de forma, como lo estoy diciendo, concisa, Claro. eh, en las redes, ¿me entiendes? Esta es la propuesta, 1, 2, 3, que la gente lo pueda leer, Exactamente. quiere Sí. estar escuchándome a mí y a ti hablar por una hora completa. Bueno, yo creo que lo has definido bastante bien. Lo hablábamos al principio, esto es súper complejo, pero es bueno que la gente vaya de alguna forma familiarizándose. Por último, yo quiero que, bueno, ya para despedirnos, Alejandro, nos des una pequeña reflexión para los que nos están viendo, sobre todo para los estudiantes, para los chamos, para las nuevas generaciones que vienen, que se interesan por el derecho, por las leyes. Que tú les digas, ¿qué consejo le puede dar a Alejandro Nava para ser un abogado no solamente bueno, sino pragmático en el mundo? ¿Cómo pueden nuestros jóvenes, nuestros chamos, estudiantes o los que estén pensando en estudiar,
llegar a una firma como la que tú estás en los Estados Unidos. Y también, por último, que le des una reflexión a todo el que nos está viendo sobre de que ese sistema judicial es posible, de que un sistema judicial bueno, con unas bases firmes, en Venezuela es posible. Entonces quiero Sí. que finalice con eso. Un pequeño consejo a los que estudian derecho y por último una reflexión a la gente en general de lo que puede ser nuestro sistema judicial. Mira, para los estudiantes de derecho, las opciones están. Y el hecho de que el sistema legal o el sistema judicial, perdón, el sistema educativo legal en Venezuela no sea de avanzada, no significa que no puedas estar practicando todas estas cosas que estábamos diciendo aparte. Em, ¿Cómo se hace? Todos tenemos computadoras, Marcel, todos tenemos internet. ¿Cómo estas personas pueden comenzar a utilizar, los estudiantes pueden comenzar a utilizar plataformas online para practicar su redacción, plataformas online para practicar la parte oral, plataformas online para aprender cómo lo están haciendo en otros países? Y también mi consejo sería que propongan reformas dentro de las universidades. ¿Qué es lo que siento yo que los estudiantes, qué pasa con los estudiantes en Venezuela? Que los estudiantes en Venezuela van solamente para que el profesor les diga algo y ya, pero que se involucren dentro del sistema educativo, que se metan por internet a ver cómo se están haciendo las cosas en Estados Unidos, cómo se están haciendo las cosas en España, y que traigan propuestas a los decanos, que traigan propuestas para mayor inserción. Entonces, yo sé que ya existen, ese tipo de estudiantes ya existen, y hay personas que lo están haciendo, pero mi consejo sería para la gran mayoría. Tal vez lo estén haciendo en la UCAP, pero mi interés no solamente en la UCAP, mi interés es qué pasa en la URBE, qué pasa en la URU, qué pasa en las universidades en Mérida. No todo tiene que ser en Caracas, ¿entiendes? No todo tiene que estar pasando en Caracas. Este es un consejo para los estudiantes en Venezuela completo. Eso es con respecto a la educación legal. Y con respecto al poder judicial, mi reflexión principal es lo que hemos estado hablando, Marcelo. El trabajo se tiene que comenzar desde ya y lo tenemos que comenzar todos en conjunto. Las personas que tienen ya un trabajo adelantado, que hagan el trabajo de publicarlo, que hagan el trabajo de hacer que las personas se sientan que ya existe. Y para los partidos políticos y para las organizaciones civiles, sobre todo los gremios de abogados que están completamente desconectados de esto, que comiencen a hacer el trabajo desde ya. Porque las leyes, no necesitamos reformar todas las leyes para hacer cambios importantes e inmediatos en el momento en que la transición comience. Entonces yo pienso que ese es el punto principal, estar preparados para cuando llegue el momento de gobernar. Y eso es algo en lo que nos tenemos que involucrar todos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, exitoso abogado en los Estados Unidos, amigo y además un gran venezolano, porque creo que esto es lo que se tiene que estar haciendo. Esos talentos que están fuera, esos talentos que se han tenido que ir del país, pero que se han dedicado a formar, van a ser muy útiles en el país que viene. Y el sistema judicial no es un juego. Yo creo que estas son las personas que nosotros tenemos que escuchar porque son pragmáticos, porque traen conocimiento, porque están haciendo las cosas y están haciendo las cosas bien. Creo que Venezuela tiene más futuro que pasado y más futuro que presente en la medida que nosotros podamos nuevamente absorber conocimiento y llevarlo y plasmarlo en nuestro país. De eso se trata también este camino duro que nos ha tocado vivir. Por eso te agradezco mucho, Alejandro, esta entrevista. Todo lo que has dicho me parece magnífico, todas las propuestas que ha hecho de lo que hay que hacer desde el minuto uno, pero también paseando hasta lo que se tiene que estar enseñando en nuestras universidades. Por último, Gracias a ti, Marcel. les quiero pedir a todos que se suscriban a nuestro canal, que dejen sus comentarios, su propuesta y que compartan este video, porque el tema de la justicia es un tema muy importante en Venezuela. Así que una vez más, Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti, Gracias Marcel, a de todos verdad. los que Ha nos sido un escuchan. placer. Gracias, hermano. Estamos hablando.